Inicié la semana pasada con el título de cómo acercarnos a Dios. Cómo acercarnos a Dios. Esta enseñanza o miniserie basada en dos versículos en Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8, de la cual vimos el versículo 7 la semana pasada y hoy vamos al versículo 8, y el tema de hoy lo he titulado Acérquese a Dios con manos limpias. Acérquese a Dios con manos limpias. Y vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, aquí vemos cómo Santiago hace un llamado especial a los creyentes, no solo a someterse a Dios, que fue lo que vimos la semana pasada, sino también que Él nos dice que debemos de acercarnos a Dios. No solamente someternos a Dios, sino también acercarnos a Dios. Este llamado o petición especial de Santiago a los creyentes, hermanos, se da en el contexto inmediato al Él decirles que no se hagan amigos del mundo. Como lo vemos ahí en Santiago, capítulo 4, en el versículo 4, dice Santiago en una expresión, y él dice: oh almas adúlteras. Y ahora viene la pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aclara Santiago: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es en este contexto donde ahora Santiago nos dice que debemos de acercarnos a Dios. Hermanos, es como si Santiago nos dijera: antes de acercarse al mundo, hermano, mejor acérquese a Dios. Antes de acercarse al mundo, mejor acérquese a Dios. Ahora, el cristiano está llamado a acercarse a Dios y no al mundo. Hermanos, el cristiano está llamado a acercarse a Dios, no al mundo, sino a Dios. Ahora, entiéndase que cuando hablamos de mundo, no significa que es que no podemos salir de nuestra casa. No vivimos en el mundo. Cuando la palabra se refiere al mundo, está hablando de un sistema que va en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Eso es mundo. Todo aquello que es pecaminoso, que lleva al pecado, eso es mundo. No se acerque a todo aquello que es pecaminoso y va en contra de la palabra de Dios. Mejor acérquese a Dios. Eso es lo que Santiago empieza a enseñar acá. Ahora, hermanos, el acercarse a Dios es interesante porque es un imperativo. O sea, es una orden. Acérquese a Dios. Eso es lo que la palabra nos muestra. Acérquese a Dios. Pero no solamente Santiago nos habla de acercarnos a Dios. Vea lo que dice Primera de Pedro 2:4. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice Pedro: acercaos a Él. Oigan, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, Pedro también dice: acercaos a Él. ¿A quién es ese Él? Ese Él es Cristo. Acercaos a Él, acercaos a Cristo, acérquese a Dios, acérquese a Cristo. Pero, hermanos, no solamente hay un llamado de acercarnos a Dios de parte de Santiago y de parte de Pedro, hermanos, sino también que hay un llamado especial del mismo Dios para nosotros. Y eso lo encontramos en Isaías, capítulo 55, versos del 1 al 3, Antiguo Testamento. Dice la palabra en Isaías capítulo 55, versos del 1 al 3, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd
y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermano, no sé cuántas veces ha notado usted cómo la palabra dice, el Señor dice, venid, venid a mí. Venid. Venid a mí, dice el Señor. En este caso sería, acérquese a mí, acérquese a Dios. Debemos de acercarnos a Dios. Hay un llamado especial de Dios para que, hermanos, nos acerquemos a Él. Y yo no sé cuántos lo han notado en lo que hemos visto hasta ahora. Hermanos, el llamado de acercarse a Dios es para su pueblo. Hermanos, el llamado de acercarse a Dios es para su pueblo. Es para sus hijos. Venid, venid a mí. Hay un llamado especial de parte de Dios para acercarnos a Dios. Hermanos, un sinónimo de acercarse a Dios, dice que de acercarse, es estar cerca de algo o de alguien. Estar cerca, en este caso sería estar cerca de Dios. Cuando Él dice venid a mí es para que nos acerquemos a Él. Estar cerca de Él, en este caso. Hermanos, solo aquellos que conocen al Señor realmente quieren acercarse a Dios. Hermano, una persona que no conoce a Cristo, una persona que realmente no ha tenido un encuentro personal con Cristo, muy difícilmente va a querer acercarse a Dios. Generalmente el no cristiano, el no creyente verdadero, antes de acercarse a Dios, se acerca al mundo, se acerca al pecado. Y ese es el contexto en el cual Santiago dice, acercaos a Dios. Hermanos, el mundo no quiere nada con Dios, él no quiere acercarse, el mundo no quiere acercarse a Dios. Más bien es todo lo contrario, el mundo, el hombre pecador le da la espalda a Dios. Aun cuando el Señor vemos, hablándole a su pueblo, Él dice, venid a mí. Venid a mí. Venid. Acérquense a mí. Hermanos, si es que el mundo no quiere nada con Dios, ellos no quieren acercarse a Dios. Vea cómo lo dice en el Evangelio de San Juan. Vea cómo dice esto en relación al acercarse a Dios y cómo el mundo no quiere acercarse a Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, del 19 al 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron las tinieblas, no la luz. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Verso 21 dice ahí, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, yo no sé cuántos ven aquí el contraste que hace aquí la palabra en relación a los que vienen a la luz y los que aborrecen la luz. Hay quienes vienen a la luz, aman la luz, pero hay quienes aborrecen la luz. Y aquí en el contexto la luz es Cristo. Hay quienes aman la luz y vienen a esa luz, pero hay quienes aborrecen esa luz, no quieren nada con Cristo. Hermanos, porque los que aborrecen la luz, ve lo que dice la palabra en relación a aquellos que aborrecen la luz. Véalo cómo lo muestra el salmista en el Salmo 14:1. Hermanos, los que aborrecen a la luz, dice el salmista en el 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Dios no existe. Hermanos, si yo no sé cuántos de ustedes han visto cada vez a cómo va pasando los años, la historia de la vida, cada vez más, hermanos, esto es una realidad donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no existe.
Al punto, hermanos, que algo que tal vez nunca nuestros abuelos se iban a imaginar, de que hoy a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en las escuelas, en los colegios, lo primero que le están enseñando esta filosofía es: Dios no existe. Dios no es real. Engañándolos. Cuando si hay algo real, hermanos, es Dios. Porque si Dios no existiera, no existe nada. Porque todo fue creado por Dios. Y usted lo ve en la palabra. Usted ve Génesis y el primer versículo de la palabra de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza a describir cómo Dios creó todo lo que nosotros vemos. Porque nada no se puede hacer de nada. Tiene que haber un creador para que exista algo. Hermanos, porque eso sería como que yo me encuentre esta tablet con todo el sistema que tiene esto, o un teléfono, y yo diga: eso se hizo solo. Hermanos, si alguien cree que eso se hizo solo, es un necio, como dice la palabra. Y esa palabra necio es para referirse a alguien insensato, a alguien que no puede ver, no quiere ver a Dios, no quiere acercarse a Dios. Él niega a Dios, a pesar de que la Biblia dice que aún la creación misma da testimonio de que Dios es real. Pero ¿qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y como ellos dicen que no hay Dios, ellos aborrecen la luz. Ellos no quieren nada con la luz. Pero en el contraste de lo que habla Juan, dice que hay aquellos que vienen a la luz, aman la luz. Hermanos, y eso sería aquellos que realmente han conocido a Cristo. Vea cómo lo dice el salmista también, de aquellos que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 27:8. Salmo 27:8. Dice el salmista: mi corazón ha dicho de ti. Ahora, ¿qué? Hermanos, vean qué interesante. El salmista dice: mi corazón ha dicho de ti. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios y eso en su corazón. Y ahora aquí el salmista, hablando de su corazón, dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermano, el corazón del creyente es todo lo contrario. Él dice: yo debo de buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos buscamos el rostro de Dios, hermanos? ¿Cuántos vamos a la palabra? ¿Cuántos vamos a orar realmente buscando el rostro de Dios? ¿Cuántos venimos a la iglesia a congregarnos y es buscando el rostro de Dios? Hermano, porque si no fuera porque Dios ha cambiado tu corazón, tú seguirías, como dice el Salmo 14:1, diciendo en tu corazón como un necio: Dios no existe. No hay Dios. Pero cuando Dios cambia el corazón de un hombre, como dice su palabra, de un corazón de piedra a un corazón de carne, ahora Él entiende la necesidad y dice: yo debo de buscar a Dios. Y además de ser una orden, es un deseo en nuestro corazón. Venid, venid a mí. Él quiere que le busquemos. Pero solamente le pueden buscar aquellos que le han conocido. Solo aquellos que realmente conocen a Cristo pueden buscarle y acercarse a Él. Hermanos, y solo aquellos de corazón humilde, hermanos, pueden acercarse a Dios. Solo aquellos de corazón humilde. Vea cómo lo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, el soberbio es aquel que no reconoce que necesita a Dios en su vida. Dice el necio en su corazón: no hay Dios.
Pero dice que a esos soberbios Dios los resiste. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, y óigame en esto, y es que solo una persona humilde puede reconocer su condición de pecador. Hermanos, solamente una persona humilde puede reconocer su condición de pecador. Un arrogante, un prepotente, él no reconoce su condición de pecador. Solo una persona humilde reconoce la necesidad de Cristo en su vida. Solo una persona humilde reconoce la necesidad de Cristo en su vida, ya que por el contrario, dice el necio, el orgulloso, no hay Dios. Eso es lo que dice el orgulloso. Pero el humilde reconoce su pecado, hermano. Si hay algo que un cristiano verdadero debe reconocer es que es pecador. ¿Cuántos pecadores sabemos acá? Hermanos, somos pecadores. ¿Por qué buscamos al Señor? Porque somos pecadores. Hermanos, hay quienes creen equivocadamente, cegados por la mentira, por Satanás, de que, hermanos, yo no voy a una iglesia porque, hermanos, porque yo soy demasiado malo, dicen algunos. Soy tan pecador que ¿cómo voy a ir a una iglesia? Es todo lo contrario. Eso es arrogancia. Porque el humilde reconoce su pecado. Y él reconoce que él necesita buscar del Señor. Y él necesita a Cristo porque él es pecador. Hermano, y yo espero que esa sea tu condición y mi condición. Yo vengo a buscar a Cristo porque soy pecador. Yo necesito su gracia sobre mí. Yo necesito que Él transforme mi vida. Que Él haga una obra en mí, me transforme porque soy pecador. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el humilde reconoce su condición. El pecador no reconoce su condición. Él es arrogante y prepotente. Él no necesita a Dios. No, yo no necesito a Dios. Dios no existe. Yo solamente me ocupo a mí mismo. Y no solamente me ocupo a mí mismo, sino que también me ocupo de mí mismo, nada más. Cuando la condición nuestra es, yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito al Señor en mi vida. Por otro lado, hermanos, el acercarnos a Dios tiene una recompensa. Hermanos, el acercarnos a Dios tiene una recompensa, ya que Santiago dice otra vez, volviendo al versículo que estamos viendo, el versículo 8, dice, acercaos a Dios, y dice, y el que se acerca a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El acercarnos a Dios tiene recompensa. Hermanos, cuando yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Al soberbio Él lo resiste, Él lo ve de lejos, al altivo. Pero cuando yo me acerco a Dios, hermanos, Él se acerca a mí. ¿Cuántos queremos que Dios se acerque a nosotros? Entonces acérquese a Dios. Busque a Dios, acérquese a Dios. Porque eso es lo que Santiago dice. Que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Ahora, hermanos, para nosotros poder acercarnos a Dios, dice Santiago que debemos de limpiar nuestras manos. Debemos de limpiar nuestras manos. Eso está diciendo ahí Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Limpiad las manos. Vea lo que dice el Salmo 24, versículos 3 y 4. Dice el Salmo 24, versículos 3 y 4, dice, y es una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Ahora recuerden, en este contexto que está hablando el salmista, hermano, ¿usted se acuerda quién fue el único que pudo subir al monte cuando Dios da la ley? Solo Moisés, no podía entrar todo el mundo, no podía ir cualquiera. Y ahora aquí el salmista hace una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo?
Y viene la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hermanos, ¿quién puede estar en el monte del Señor, en el lugar santo? El limpio de manos. El limpio de manos. Véase sus manos. El limpio de manos, dice. Hermanos, es interesante porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, o sea, el lugar donde la presencia de Dios descendía en el tabernáculo, tenían que lavarse en las manos y los pies antes de entrar, donde descendía la presencia de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 30, vamos a leerlo del 18 al 21. Dice la palabra en Éxodo capítulo 30 del 18 al 21 y dice, eso le mandó Dios a Moisés, dice: harás también una fuente de bronce con una base de bronce para lavar, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Recuerden quiénes eran los que servían y los que entraban al tabernáculo de reunión. Eran Aarón y sus hijos. Y ahí vienen los levitas, que eran los que servían en el tabernáculo, servían en el templo al Señor. Pero antes de entrar tenían que lavarse las manos y los pies. Sigue diciendo: cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Wow. ¿Cuántos creen que eso es interesante? Tenían que lavarse en sus manos y sus pies. Ahora, hermanos, por eso, porque la Biblia tiene revelación progresiva, hermanos, por eso cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, Él les dijo que ellos ya estaban limpios, pero que necesitaban lavarse ¿en qué? Los pies. Eso lo vemos en San Juan capítulo 13 del 8 al 10. Veamos lo que ahí nos enseña Jesús con sus discípulos. Dice la palabra en San Juan capítulo 13, versículos del 8 al 10, dice así: Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Oigan, no me lavarás los pies jamás, cuando Jesús empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, lávame todo. Jesús le dijo: el que está lavado, oigan esto, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y se acuerdan a quién se refería: a Judas. Pero él dijo: ustedes están limpios. Hermanos, un verdadero creyente ha sido lavado con la sangre de Cristo. Óigame en esto: un verdadero creyente ha sido lavado con la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. Por eso él dice: ustedes están limpios. Porque es a través de Cristo. Vea cómo lo dice 1 Corintios 6:11. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Recuerden que toda la carta de los Corintios es una carta para que ellos cambiaran su manera de vivir y vivieran realmente como cristianos, si decían ser cristianos. Y vea lo que le dice acá Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6:11. Él les dice: y esto erais algunos, hablando de pecados, de la forma de vivir, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados.
¿Cuándo van a ser lavados? Dice Pablo. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, ya hemos sido lavados. Aquellos que han creído en Jesús realmente como Señor y Salvador de sus vidas, aquellos que se han arrepentido realmente de su pecado, dice la palabra que ya han sido lavados. Hermanos, por eso todo hombre, óigame en esto, todo hombre pecador debe reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida para que sea lavado de sus pecados. Como le dijo Jesús a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si Jesús mismo no lava nuestros pecados, hermanos, no tendremos parte con Él. Porque la salvación está en Cristo. La salvación está en la sangre que Él derramó en esa cruz para perdonar tu pecado y mi pecado cuando yo vengo y me acerco a Él en arrepentimiento y fe. Hermano, y nótese, en arrepentimiento y fe, yo debo arrepentirme de mis pecados y creer en ese sacrificio para ser lavado de mis pecados. Solo Cristo puede hacer eso. Eso no lo hace ninguna iglesia, ninguna religión, ningún pastor, ningún sacerdote. Nadie más que Cristo puede lavar tus pecados. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dijo Jesús a Pedro. Pero al igual, hermanos, que en lo natural, ahora yo quiero traer esto a lo natural. Una persona aún recién salida del baño puede ensuciarse. Y normalmente, ¿qué es lo que se ensucia? Sus pies y sus manos. Bueno, en este momento tal vez no, porque todos andamos con zapatos cerrados. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo los hombres eran sandalias. Siempre se iban a ensuciar sus pies y sus manos, y hasta el día de hoy, ¿qué es lo que recomienda el Ministerio de Salud? No es lavarnos siempre, ¿qué? Las manos. Es lavarnos nuestras manos. Hermanos, pero al igual que en lo natural, hermanos, se ensucian nuestros pies y nuestras manos, por lo cual en el transcurso del día tenemos que estar limpiando nuestras manos. Y ahora tal vez no nuestros pies, porque usamos zapatos cerrados, pero en el contexto bíblico, hermanos, los que eran esclavos, los siervos, hermanos, cuando venía alguien importante a visitar a su amo en una casa, adivinen qué hacía el siervo. Tenía que lavarle los pies a aquella persona que llegaba de visita a la casa. Y recuerden, hermanos, no era zapato cerrado. No había neutrodor. Y tenían que lavarse los pies también. Ahora, cuando Santiago está hablando, hermanos, de limpiar nuestras manos, hermanos, ¿qué implica esto? ¿A qué se refiere? O sea, ¿será que de verdad tenemos que estar yendo a cada rato a lavarnos y usar alcohol en gel para estarnos limpiando nuestras manos? Hermanos, ¿a qué se refiere Santiago y la palabra del por qué ellos tenían que lavar sus manos y sus pies antes de entrar a la presencia del Señor, hermanos? En este caso, esto que está hablando Santiago, está hablando es de lávese en sus manos o aún sus pies por el pecado. Es por el pecado. Sería por la suciedad del pecado, ya que seguimos siendo pecadores. Hermanos, no somos practicantes del pecado, pero sí seguimos siendo pecadores, y por eso Santiago usa el término pecadores, limpiad las manos. Pecadores. Y le está hablando a creyentes. Pecadores, limpiad las manos. Debemos de limpiar nuestras manos. Y vean cómo la Biblia lo muestra, que cuando está hablando de limpiar nuestras manos es en relación al pecado, porque nosotros debemos de ir, hermanos, todo el tiempo a confesar nuestro pecado delante de Dios.
Hermano, porque si usted me dice que usted no peca, hermano, yo le digo, con todo el amor del mundo, usted es un mentiroso. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay bueno ni aun uno, y que el único que nunca pecó se llama Jesucristo. Pero vea cómo la Biblia nos muestra esto. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículos 15 y 16, hablando el Señor por medio del profeta, y dice así: cuando extendáis vuestras manos, oigan, cuando extendáis vuestras manos, hermanos, ellos cuando hacían los ritos, cuando iban a buscar al Señor de adoración, de sacrificio, ellos extendían sus manos. A veces postrados lo hacían y extendían sus manos, a veces de pie, y ellos extendían sus manos delante del Señor. Cuando nosotros adoramos, hermanos, nosotros extendemos nuestras manos, levantamos nuestras manos. Y si usted no lo hace de esta forma, por lo menos lo hace así. Usted no ora, no adora, hermano, así como un robot, como que estuviera cantando el himno nacional. Y tampoco lo hace con sus manos para abajo, así como... No, usted lo hace con sus manos hacia arriba. Y si no, levanta completamente sus manos. Eso es señal, hermanos, de que estamos mostrándonos delante de Dios tal cual somos. Señor, este soy yo. Mírame, Señor. Este soy yo. Hermanos, porque a través de nuestras manos Dios puede ver lo que hay en nuestro corazón. Y ve lo que dice el Señor. Dice así: cuando extendáis vuestras manos, hablándole a su pueblo, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermano, esa sangre representa pecado. Vuestras manos, versículo 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hermanos, ven cómo la expresión limpie sus manos es: hermano, quítese el pecado de su vida. Dios dice: en ustedes hay tanto pecado que cuando ustedes levanten sus manos, yo no voy a verlos, yo no voy a oírlos en sus oraciones. Porque lo que yo veo es pecado ahí. Es pecado. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y dejad de hacer lo malo, iglesia. Debemos de limpiarnos. Debemos de reconocer que pecamos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes piden perdón a Dios por sus pecados. Y ojo, todos los días. Porque, hermanos, a veces pecamos, aún a veces sin darnos cuenta, y estamos pecando. Y a veces, hermano, déjeme decirle, solo el hecho de no acercarnos a Dios ya es pecado. Y no hacer lo que a Dios le agrada, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oiga, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado por no hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que Dios nos pide que hagamos. Si no lo hacemos, es pecado. Ahora, vea cómo lo dice también Juan, en primera de Juan 1, del 8 al 10. Dice primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Está hablando Juan. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es, hermanos, el que limpia nuestras manos entonces?
Es el Señor. ¿Cómo son limpias nuestras manos? Cuando usted y yo vamos delante de Él y reconocemos que hemos pecado delante de Él. Porque el pecado es delante de Dios, no es delante de la gente. Hermanos, cuando alguien quiere pecar, ¿verdad? Usted ha visto, se meten en los lugares más oscuros, en un charral de noche, para pecar, para que nadie lo vea. Pero podrá esconderse delante de Dios. Porque el pecado no es contra los hombres. Hermano, un hombre que le ha sido infiel a su esposa, él no peca contra su esposa. Él peca contra Dios, porque Dios fue el que dijo, no adulterarás. El pecado es contra Dios. Cuando usted le miente a alguien, su pecado no es contra ese que le está mintiendo, su pecado es contra Dios. Dios dijo, no mentirás. El pecado es contra Dios y por eso es a Dios quien hay que pedirle perdón para que nuestras manos sean limpiadas. Y eso es lo que Santiago dice, busque a Dios, pero limpie sus manos. Algo que parece hoy, hermanos, no estar sucediendo en nuestras iglesias. La mayoría de personas quieren buscar a Dios en las iglesias, pero no quieren limpiar sus manos. No quieren arrepentirse de su pecado, no quieren pedir perdón por su pecado, no reconocen su pecado. Y Santiago dice, limpiad las manos. Limpiad las manos. Versículo 10, porque no he terminado lo que está diciendo Juan. Y dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, yo he escuchado, y no sé cómo, hermanos, pero yo he escuchado pastores, hermanos, que ellos creen que ellos son, hermanos, una santa paloma. Y se ponen en un pedestal donde le hace creer a la iglesia, hermanos, que ellos son intachables. Donde ellos no pecan. No, hermanos, todos somos pecadores. Venimos a este lugar a buscar de Dios porque somos pecadores. Usted y yo. Y por eso, hermanos, cuando en la mañana que oro siempre para predicar, yo le digo, Señor, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. Yo no digo, Señor, prepara el corazón de ese pueblo porque todos son unos pecadores. Yo no. No, hermano, yo soy el primer pecador que debo ser confrontado para predicar su palabra, esperando que Dios nos hable a todos y reconozcamos quiénes somos delante de Él y su palabra nos transforme. Ese es el propósito. Hermano, yo soy igual de pecador que usted, no se asuste. Yo tengo luchas como ustedes, yo me enojo como ustedes. Y si no, pregúntele a mi esposa. Ella le puede sacar toda la lista de este hombre pecador que está en proceso por la palabra de Dios y que Dios ha tenido gracia y misericordia de mí. Y me ha lavado y me ha perdonado, pero debo de ir cada mañana a buscar su rostro, a buscar su presencia para que Él pueda limpiar mis manos. Ve lo que dice 1 Timoteo 2:8. Dice Pablo hablándole a Timoteo y dice así, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Quiero pues, dice Pablo, que los hombres, entiéndase en hombres en general, hombres y mujeres, oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Cómo debemos de levantar nuestras manos para orar? Sin ira ni contienda, o sea, que su corazón esté limpio. Reconozca su pecado, iglesia, a la hora de buscar del Señor en oración. Si venimos a la iglesia es porque somos pecadores. Yo los veo a todos muy lindos, hermanos, con aureola. Pero eso es lo que yo veo. Hermanos, el problema no es lo que yo veo, es lo que Dios puede ver. No lo que yo veo. Hermanos, pero por otro lado, a pesar de que Santiago nos habla de esto, hermanos, de limpiar nuestras manos,
Hermanos, según nos dice Santiago, el buscar a Dios no solamente tiene que ver con limpiar nuestras manos, sino también con no ser de doble ánimo y purificar nuestros corazones. No ser de doble ánimo y purificar nuestros corazones. Hermanos, recordemos, el problema del hombre se encuentra ¿en dónde? En su corazón. Ya que de ahí sale todo, hermanos. El problema del pecado del hombre sale y nace de su corazón. Vea cómo lo dice el Señor en Mateo 12:34. Mateo capítulo 12, versículo 34, hablando el Señor Jesucristo, dice: generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oigan esto: de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vea lo que dice Jesús refiriéndose a esto mismo en el capítulo 15 de Mateo, versículos 18 y 19. Capítulo 15 de Mateo, versículos 18 y 19, dice el Señor Jesús: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿De dónde sale todo? Del corazón. Y esto contamina al hombre. Porque, oigan lo que dice Jesús: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Bueno, ahí sigue diciendo: pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre, porque eso era lo que los fariseos decían. Lávese las manos. Recuerden que la Biblia enseñaba, deben de lavar sus manos. Ellos lo tomaron de forma literal: lávense las manos. Como ahora con la pandemia, lávense las manos. Y ellos se lavaban las manos antes de comer, después de comer. Pero Jesús les dice: el problema no está en que ustedes se laven las manos literalmente. El problema está en el corazón de ustedes. El problema está en que ustedes son pecadores. De ahí sale todo. Y ustedes no quieren arrepentirse. Ustedes no quieren creer en mí como Señor, como Mesías. Ellos no querían creer en Cristo. Porque todo sale del corazón del hombre. Hermanos, cuando la Biblia habla de limpiar nuestras manos, debemos de entender que todo empieza en el corazón. Purificad vuestros corazones. Eso dice Santiago: purificad vuestros corazones. Por eso, hermanos, aquellos que no tienen su corazón en Cristo son personas de doble ánimo. Son personas de doble ánimo. Santiago habla también de estas personas de doble ánimo en el capítulo 1, versículo 8. Santiago 1:8. Dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, una persona de doble ánimo dice que es inconstante en todos sus caminos. Ojo a lo que le voy a decir, iglesia. Óigame esto, por favor. Aquí la persona de doble ánimo es aquella que asiste a una iglesia, pero todavía le agradan las cosas del mundo. O sea, que no ha tomado su decisión por Cristo. Aunque esté asistiendo a una iglesia, ya que el contexto de Santiago es: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el de doble ánimo. A mí me gusta la iglesia, me gusta cómo predica el pastor, me gusta la alabanza, pero también me gusta, hermanos, el chiringui. Todavía me gusta agarrar lo que no es mío. Todavía me gusta la vecina o el vecino. Todavía me gusta el mundo. Me jala, me atrae y me acerco a eso. Pero Santiago dice: acercaos a Dios.
Acercaos a Dios, no al mundo. Hermanos, ve lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado los mensajes que el Señor le da a las iglesias. En una ocasión dimos una serie sobre estas iglesias. Y aquí el Señor le está hablando a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y ve lo que el Señor le dice a esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan? Dios conoce nuestra vida. Hermanos, si aunque usted no levante sus manos, Dios sigue conociendo su vida. Y Él le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Pero el Señor conocía en relación a sus obras. ¿Y cuáles eran? No eres frío ni caliente. Oiga, no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Hermanos, no eres frío ni eres caliente. O sea, estaba en medio. En este caso era tibio, porque dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, ay, ay. Hermano, si le está hablando a una iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a su iglesia. Por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío. ¿Por qué ojalá fueres frío? Porque entonces hay oportunidad de que te arrepientas, de que escuches el evangelio y entiendas que solo en Jesús hay salvación para tu vida. Y ojalá fueras caliente porque entiendes tu condición, tu necesidad de Cristo para buscarle todos los días de tu vida. En tu corazón diciendo, yo buscaré al Señor. Pero cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca. El tibio cree estar bien. El tibio cree que tiene sus manos resplandecientes. Hermano, el tibio es aquel que viene a la iglesia y cree, ya cumplí. Ya hoy fui a la iglesia, ya hoy leí la Biblia, ya hoy oré, ya estoy bien delante de Dios, ya cumplí. Y lo invitan a una fiesta de la familia y usted lo ve echándole y hablando chiles vulgares y bailando. No hay problema, ya fui a la iglesia y si no voy otra vez el domingo y peco, rezo y empato. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, por eso como cristianos no podemos pasar por alto, hermanos, estas palabras que Dios nos habla a través de Santiago. Acercaos a Dios, limpiad las manos y no sean de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Por lo cual, mi amado, yo te pregunto en esta hora, ¿estás buscando a Dios realmente cada día? ¿Estás buscando a Dios? ¿Te estás acercando a Dios con todo tu corazón a buscar su rostro? ¿O solo cuando viene a la iglesia? Te hago otra pregunta. ¿Estás limpiando tus manos cada día al confesar tu pecado? Porque cada día debemos de venir delante de Él y confesar nuestros pecados. Y por eso la pregunta, ¿estás limpiando tus manos cada día al confesar tus pecados? A decirle, Señor, cada mañana, heme aquí, este soy yo, Señor. Y reconocer y acordarse, Señor, tú sabes lo que yo hice ayer y esto no es agradable delante de ti. Oh Señor, tú sabes que estoy luchando con esto y esto es mi pecado. Ayúdame, Señor, límpiame. Porque yo solo no puedo. Y tercera pregunta, ¿tienes un corazón firme para seguir creyendo en Cristo o eres de doble ánimo? ¿O eres de doble ánimo? Recuerda, o frío o caliente. ¿Cuántos queremos ser calientes?
¿Cuántos queremos buscar el rostro de Dios? Amén. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias, oh Dios, una vez más por tu hermosa y bendita palabra que hoy has hablado a nuestros corazones. Señor, a través de Santiago hemos visto de cómo tú, oh Dios, nos pides que debemos de acercarnos a ti. Y tú dices en tu palabra: venid, venid, venid a mí. Vengan, búsquenme, buscadme y me hallaréis. No necesitan dinero, no necesitan nada para venir a mí. Ven a Él, mi amado, en esta hora. Si tú no te has vuelto a Cristo, yo te invito hoy, vuélvete a Cristo. Levanta tus manos a Él y reconoce que eres pecador. Reconoce que necesitas el perdón de tus pecados. Que solo Cristo puede perdonarte y limpiarte. Para que no seas de doble ánimo y tú puedas amar a Cristo, buscar a Cristo, seguir a Cristo y servir a Cristo. Y no seas tibio, ya que Dios quiere que tú seas caliente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque somos pecadores. A buscarte cada mañana, cada día, Señor, en tu palabra, en oración, para limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones y no ser de doble ánimo, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.